por qué crees que no están haciendo nada Bueno, por muchas razones Estados Unidos o también, ¿no? Es Europa? decir, es muy complicado definirlo en una sola frase. Yo diría que hay varias, ¿no? La primera es el apoyo incondicional a la creación del Estado de Israel, que tiene toda la legitimidad del mundo, que se decidió y que está acordado y que hubo una guerra y que se ha estabilizado con el tiempo. Bueno, pero la legitimidad de un Estado no puede ser en base a cargarse a la población o a una parte de la población que vivía allí, ¿no? Entonces se piensa que cualquier ataque a ese Estado significa ponerlo en cuestionamiento porque todo su entorno lo ha puesto en cuestionamiento. Es decir, el mundo árabe nunca aceptó el Estado de Israel y por lo tanto había que defenderlo por encima de lo que quería el mundo árabe. No. Esa cultura continúa absolutamente igual, aunque haya cambiado. Hoy el Estado dominante es Israel, no es para nada ni Palestina ni ninguno de los países vecinos. Es más, antes de que empezara esta guerra, estuvieron a punto de conseguir un acuerdo histórico con Arabia Saudí, con algunos países árabes que estaban dispuestos a retomar relaciones, entre otras cosas porque recordemos que hay una tensión en la zona Irán-Arabia, y Irán nunca ha reconocido el Estado de Israel, ni lo reconoce, es más, apuesta por la eliminación del Estado de Israel como punto, digamos así, estratégico de su propia validez como Estado, ¿no? Luego, por un lado tenemos esto, ¿no? Por otro lado tenemos un temor exagerado en Occidente a todo lo que significa el mundo más radical islámico. Y en Medio Oriente eso ha sido especialmente relevante teniendo en cuenta lo que ha pasado en Irak, en Siria, en lo que pasa en Irán, lo que pasa en toda la zona que ha venido de Afganistán, ¿no? Y eso lo que hace es nuestro gendarme es Israel. Es decir, quien frena todo eso es Israel y por lo tanto tenemos que defenderle porque ellos están en primera línea de batalla, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que hay además toda una serie de intereses, digámoslo así, en lo que sería, por supuesto, la diáspora judía en todo el mundo, ¿no? Que son, bueno, pues son cuadros y personas que están en centros de decisión con mucha capacidad, con mucho poder económico, político, y por lo tanto hay que ir. Mucha gente dice, bueno, cuidado, porque es que nosotros estamos con toda esta gente, ¿no? Entonces se hace mucho más difícil el que se tomen decisiones más drásticas, ¿no? En ese sentido. Esto, ¿qué configura? Pues configura una situación absolutamente insoportable. Yo creo que no, que nadie en su sano juicio, si viera de verdad y si quisiera ver de verdad lo que está pasando en Palestina con los palestinos, diría, bueno, es razonable defender al Estado de Israel así. Es decir, la población israelí tiene todo el derecho a tener un Estado, pero la población civil israelí no puede tener más derechos que la palestina, porque en ese momento pierde la legitimidad. Entonces ahí es donde está el punto crítico en el que hay que frenar, ¿no? Es decir, tú puedes decir, no, pero es que esto es una guerra, no, esto, ojo, es una guerra con una parte sin ejército. Luego ya está en desventaja. Luego la desproporcionalidad, que es uno de los factores que te lleva, pues eso, ¿no? En el derecho internacional a poner freno a una guerra, está servida. Porque claro, ya no por valor económico, solo es que es un Estado contra un no Estado y un no Estado que tiene los efectivos que tiene, contra un Estado que tiene movilizada a toda su población entre 18 y 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que haya una desproporción absoluta. Y lo segundo, entrar como se ha entrado en Palestina significa que vas a cargarte a la mayoría de población civil, no vas a cargarte a los responsables de la masacre que sucedió, que es una masacre terrorista. Pero ojo, es que los métodos terroristas de Hamas, como decíamos, por definición, porque son un movimiento terrorista, porque son un movimiento ilegal, no tiene legalidad más que en Palestina, que tampoco tiene legalidad porque no tiene Estado, por naturaleza va a actuar de manera terrorista. Lo que no es aceptable es que un Estado de Derecho actúe de manera terrorista, y en algunos casos lo está haciendo Israel. Eso no es permitible, porque la legitimidad que le damos a Israel, precisamente que es un Estado de Derecho. Entonces, para moverse y movilizarse tiene que respetar algunas cosas. Que puede haber civiles muertos en todas las guerras hoy en día, y civiles muertos, pero que tu objetivo sean civiles como está sucediendo, eso es terrorismo. Lo más duro que pasaste tú entonces en tu etapa en Médicos Sin Fronteras, ¿tuviste alguna experiencia dura? En mi etapa lo más duro, ya cuando fui secretario general de todo el movimiento a nivel mundial,
no es tanto las situaciones personales que vives, ¿no? En Chechenia, incluso en Colombia viví una situación bastante desagradable, pero lo peor que vives son los secuestros de gente, ¿no? Donde Bien. tienes que empezar a trabajar. Ahí sí que realmente es aquello que dices, ostras, hemos metido la mano en la mierda, estamos manchados y no sabemos cómo salir de aquí, ¿no? Ujú. Y además en una organización en donde pues trabajas en prácticamente todos los lugares en donde hay conflicto, cómo reaccionas frente a un secuestro va a marcar tu capacidad de actuar en muchos países, ¿no? Y por lo tanto hay que trabajar muy bien, mucho y muy discretamente para poder solucionarlo, ¿no? Pero un secuestro hace mucho daño a la gente secuestrada, a las familias de los secuestrados, a la organización. O sea, yo viví 5 secuestros en la época en la que fui secretario general y de los cuales 2 en Chechenia, que fue el lugar más complicado de todos, por la parte rusa especialmente. Ujú. Y, y no lo pasas bien, y los equipos no lo pasan bien. Te escribían pues desde Somalia, desde Colombia, oye, que aquí también secuestran, ¿qué estáis haciendo? En el segundo de esos secuestros, pues durante 6 meses no conseguimos nada de información de la persona, conseguíamos mucha información de por qué, de cómo, de dónde podía más o menos estar, pero no conseguíamos información de la persona, no teníamos pruebas de vida, no teníamos nada, ¿no? Y eso desespera mucho. Ujú. Desespera mucho y te hace que tú como máximo responsable de la organización te cuestiones, tenemos en aquella época pues deberían ser unos 8.000 expatriados más o menos y 100.000 personas trabajadores locales. Y te planteas, dices, ostras, estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Tenemos la capacidad real para defender a toda esta gente, porque si no, estamos un poco, en fin, pues eso, ¿no? En la picota de si realmente Ya. estamos haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Mm. El secuestro es lo peor, porque es verdad y sonará muy duro que lo diga así, ¿no? También mataron a gente en la época en la que estaba. Y es un drama que maten a alguien porque nadie va, ni Médicos Sin Fronteras ni en ningún lugar del mundo, tú vas a ayudar para convertirte en víctima. Es Mm. decir, lo último que quieres es víctima. Hay lugares en donde tú dices, pones unos límites, hasta aquí vamos a llegar. A partir de aquí ya no vamos a ir, Ujú. porque no tenemos la certeza, la seguridad, el saber. Pero ya sí te puedes encontrar en situaciones en las que haya gente pues que en algunos casos por lo que llamaríamos un accidente fortuito, pero en algunos casos incluso por el hecho de estar ahí, ¿no? Y como pasó en Afganistán, por ejemplo, en la época en que yo estaba pues, de Ujú. máximo responsable, ¿no? Es durísimo para los que lo han vivido, es durísimo para sus familias, pero tu capacidad de reacción ha acabado. Es decir, no puedes hacer nada más que cuidar a sus hermanos, a la gente que estaba próxima, a los Ya. que trabajaban con ellos, sacar equipos, evacuar, volver a reanalizar todas las situaciones de seguridad. Pero es que un secuestro te conlleva que durante cada uno de los días del secuestro, las 24 horas, Estás te estás pendiente. cuestionando qué es lo que no he hecho para no alcanzar lo que yo quiero. Ujú. Durante mucho tiempo, porque hay secuestros, pues el último duró 22 meses. Entonces, bueno, pues es durísimo. A todas estas tienes equipos que trabajan solo para obtener información para liberar a estos secuestros. Es decir, Ujú. son unos recursos y unos esfuerzos tremendos, ¿no? Ya. Yo creo que eso es lo más duro que puedes vivir Ujú. como responsable, digamos, en Ya. estas organizaciones, ¿no?